Mente, Carlos, ¿a qué conclusión has llegado? ¿La realidad es realidad o la realidad es ilusión? ¿Te la has planteado alguna vez? Bueno, primero, no concluyo nada nunca, ¿no? Porque claro, es un misterio, ¿no? Está inconcluso todo lo que digo. Y yo lo que creo, como una creencia, no más, ¿no? Es que hay múltiples realidades, ¿no? O sea, para mí, por ejemplo, me he ido estudiando los sueños oníricos por la noche y tal, para mí eso es una realidad tan absoluta como cuando estamos despiertos, ¿no? Absolutamente, porque soy yo viendo cosas en los sueños y viendo personajes. Y entonces, al trabajarme los sueños, todas las noches me acuerdo de unos cuantos sueños, sin excepción, no hay noche que no me acuerde. Pues si lo Wow. practicas, aplicas técnicas, ¿no? Entonces, he hecho descubrimientos sorprendentes como que en los sueños hay situaciones, personas que se repiten, historias que continúan. Es decir, de repente en duerme vela, cuando estás medio despierto, medio dormido, ¿no? Tienes el sueño ahí, pero tienes también la razón normal. Entonces me di cuenta que aquel sueño que he tenido, en el que hay un ambiente determinado, una casa, lo que sea, resulta que en esa casa ya he estado. Pero no he estado estando despierto, sino que he estado estando dormido. Es decir, que, claro, ¿sabéis lo que pasa? Como no nos acordamos de nuestros sueños, no descubrimos que hay un hilo conductor entre ellos. Claro, ¿te acuerdas de vez en cuando? Claro, imaginaos si nuestra memoria de lo que llamamos mundo real fuese intermitente. Pues claro, no podríamos asociar las cosas, ¿no? Entonces, al ir trabajándome y acordándome de los sueños, me he llevado esa gran sorpresa. Es decir, que realmente tenemos una vida onírica en el que no es todo tan caótico, sino que vuelves a la misma casa con los mismos personajes. En esos personajes hay personajes que tú sientes que son los personajes de tu vida no onírica, la real para entendernos, ¿no? Pero también hay otros personajes que están todos solamente en los sueños y vuelven a aparecer. Y los reconoces. Dices, este es fulanito, pero es que fulanito yo no lo conozco fuera de los sueños. O sea, si nos educasen para trabajar nuestros sueños, veríamos que todo el mundo llevamos una doble vida, ¿no? O sea, es realmente increíble. Entonces creo en múltiples realidades, aparte de la de vigilia. Hay tres realidades claras, ¿no? En todo el mundo. El vigilia, el duermevela y el sueño. El duermevela es un intermedio entre las dos, muy interesante, porque si te acuerdas de los sueños, en parte es porque entras en duermevela antes de levantarte. Por ejemplo, si tienes ganas de ir al lavabo, te vas despertando. Muchas veces en un sueño que busco un lavabo. Entonces me di cuenta, o sea, pero multitud de veces. Claro, entonces hago el piso, lo que sea, me vuelvo a entrar y continúo con el sueño. O sea que realmente el mundo lírico también está conectado con las necesidades del cuerpo. Es realmente sorprendente. Estamos interpretando el mundo con una pequeña realidad de lo que somos. Somos muchísimas cosas más, ¿no? Entonces, yo creo que hay esas tres realidades, ¿no? Podríamos decir que todo el mundo puede conocer, y luego hay otras realidades que sostienen esta. En eso no tengo, es una creencia muy afianzada en mí, porque como físico, muchos físicos ya lo sostienen, y yo estoy de acuerdo, sostienen que la realidad observable no es autosustentable. ¿Qué quiere decir que no es autosustentable? Que no se puede explicar por sí sola. Luego tiene que haber otras realidades. Incluso fijaos con las teorías que hay en cosmología ahora, que dice que el 80 o 90% de la materia es materia oscura que no vemos, ¿no? ¿Qué estamos viendo, no? No estamos viendo nada, ¿no? Podríamos decir. Es decir, habitamos múltiples realidades, estoy convencido de ellos. En la muerte lo que hacemos es abandonar esas tres realidades que he mencionado antes, vigilia, duermevela y sueño, y pasamos a habitar otra realidad. Y una cosa muy importante, no tiene sentido que existan diferentes realidades si no se conectan entre sí. No tendría sentido. Claro, imaginaos que yo hago una casa con distintas habitaciones y no pongo puertas. Es que no tiene ningún sentido. Luego, las realidades se comunican entre sí. Lo que pasa es que no nos damos cuenta, no estamos preparados, No, ¿no? bueno. Nuestra conciencia está enfocada en una realidad, ¿no? Pero estoy convencido que habitamos múltiples realidades y que nuestra conciencia también es múltiple. En este momento estamos en otras realidades. Yo a veces, por ejemplo, cuando he empezado a hablaros de esto, yo no sabía de qué íbamos a hablar esta noche porque no me lo habéis dicho. O sea, no tenía ni idea de nada, ¿no?
Entonces empiezo a hablar y me doy cuenta que estoy como recordando lo que digo, como si lo hubiese preparado, ¿no? Y yo creo que es debido a que existen esas dimensiones. Claro, si no trabajas la idea, si no tienes, las creencias tienen que ser sostenidas por la fe. O sea, uno puede ser un científico, tener creencias y las sostiene con la fe. Pongo un ejemplo. En física, las creencias se llaman teorías. Es que la teoría es una creencia. Hay gente que se escandaliza, no, es una creencia. La teoría de la relatividad es la creencia de la relatividad. Como emplea matemáticas y herramientas de la física, llamamos teoría, pero una teoría es una creencia. Es una creencia que funciona y explica las cosas, es cierto, hasta que deja de explicarlas y viene otra mejor, lo cual demuestra que es una creencia y una teoría. Por lo tanto, claro, esto avala también que hay múltiples realidades. Es decir, no podemos explicar, Einstein no se podía explicar cómo él pudo crear la teoría de la relatividad, porque no tenía suficiente base para crear aquello. Por lo tanto, de alguna forma le fue inspirada. Él trabajó, él quería encontrar explicaciones a cosas que no se habían explicado, pero además viene una parte de inspiración. Y yo pregunto, ¿y qué es la inspiración si no conectar con otras realidades que también habitan nuestra conciencia? Y a mí me pasa mucho, de repente sé qué decir y estoy hablando y no estoy pensando lo que voy a decir. Y sigo hablando y yo mismo me sorprendo. Digo, o sea, no me ocurre todo el rato, que no se asusten, pero me ocurre bastantes veces, ¿no? Sobre todo en estos encuentros, empiezo a hablar y yo no sé lo que voy a decir 2 segundos después no sé lo que es, pero no paro de hablar. Entonces, significa que esto es que estás canalizándote a ti mismo en otras realidades o como lo queramos llamar, ¿no? Hay que tener cuidado con las palabras porque si empleas canalizar, es una palabra muy manoseada en ciertos ambientes, ¿no? Pues, ¿qué diferencia entre canalizar e inspirar? Y entonces, por ejemplo, la palabra inspiración la admitiría mucha gente. Hay que tener mucho cuidado con las palabras porque tienen significados diferentes para personas diferentes. Madre mía, Carlos, esto nos da para otro programa, vamos, otro programa que vaya solo de la realidad y de cómo se compone la realidad y cómo la vemos y de cómo construimos, claro, porque todo es percepción y la percepción está vacía de significado hasta que se lo damos nosotros. Pero hoy es que hoy el tema es la educación, entonces, aunque nos alejemos un poco, a mí me interesa, yo es que me flipa mucho hablar de lo que es la realidad, lo que somos, porque eso nos da una visión más amplia mucho más amplia de lo que somos y de lo que puede ser la realidad y el ser humano. Pero hoy vamos a hablar de cómo se educa y a mí me gustaría saber, Carlos, desde que tú empezaste, cuando tú entraste jovencito a dar las primeras clases a la persona que eres ahora, ¿cómo ha cambiado tu visión de la educación? Si recuerdas qué pensabas al principio y cuáles son, claro, y cuál ha sido el movimiento y qué te ha pasado para llegar a la percepción que tienes ahora de la educación. Bueno, yo pienso que todos los que entramos en educación empezamos a aplicar una combinación lineal de las cosas que conocemos y que más nos han gustado en educación. Claro, es como una instrucción que has recibido, pues mira, esto me gusta, lo otro no me gusta, y sobre todo copias a los profesores que más te gustaron cuando tú eras alumno, ¿no? Y así empiezas, ¿no? Si no has tenido una preparación previa, yo no la tuve, ¿no? Porque yo de entrada no sabía que iba a ser profesor, estudié física, empecé una tesis, luego la dejé, no me gustó, al final fui a educación, quiere decir que no estaba preparado específicamente, ¿no? Para educar. Entonces, claro, lo que hice, yo creo que les pasa a muchos, es eso, es decir, los profesores que hombre, me gusta enseñar, por lo tanto, yo sabía distinguir los profesores que eran mejores, pues intentar hacer una combinación de todos ellos y a ver tu inspiración que va añadiendo, ¿no? Sería un poco de esto. Pero claro, mi concepto de educación creció mucho cuando empecé a trabajarme, digamos, en crecimiento personal, por ejemplo. Claro, entonces explota la cosa, porque claro, no es lo mismo ser un profesor, eso pasa a muchos profesores, que terminan siendo una combinación lineal de lo que han aprendido de otros profesores y una combinación lineal lo que enseñan. Claro, pues no enseñan nada nuevo de entrada, ¿no? Para mí esto sería el maestro instructor, que no lo digo despectivamente. La instrucción es necesaria. Eso sería el maestro instructor. El educador es diferente. El educador tiene que seducir.
El educador tiene que hablar de misterios. Por ejemplo, cuando decías, tenemos que pasar al tema de la educación porque esto de las dimensiones es muy interesante, ¿no? No, es que yo sé, a mis alumnos le hablo de estas impresiones, entonces yo estoy educando. Si yo digo que estos son impresiones mías, ¿no? Y que son teorías que no tienen por qué compartir. Este punto es muy importante, porque si tú no dejas abierto que ellos puedan interpretarlo como ellos les apetezcan o añadir algo o cambiar algo, entonces no estás educando, estás instruyendo. Esta bifurcación es muy interesante, distinguir entre instruir y educar. ¿Eh? Cuando, por ejemplo, pongo un ejemplo, por ejemplo, las normas éticas. Hay un dicho aquí en España, no sé si también en América, que dice, haz lo que dice el cura, pero no lo que hace. ¿Qué significa esto? Pues muy sencillo. El cura ha sido instruido en lo que tiene que hacer. Es instrucción. Los mandamientos, la ética, discutible, todo lo que queráis, pero ha sido instruido. Pero si eso no es asimilado, si no se hace suyo, si no puede cuestionarlo, no es educación. No ha sido educado en ética, ha sido instruido en ética. Entonces, si tú eres instruido en ética y esa ética no ha producido una transformación en ti, resulta que tú, muy probablemente, muchas cosas de las que defiendes, de esos principios éticos, no las podrás asumir en tu vida, porque ni están interiorizadas, ni has visto si entran en contradicción con lo que tú sientes. Claro, ¿qué hace el catecismo? Pues esto es el dogma católico, el que sea, ¿no? Pero claro, ¿y las contradicciones que eso crea en la persona? La educación deja libre las contradicciones para que se revelen en clase. Deja libre que el alumno diga lo que sienta, como la película Entre Maestros, ¿no? Era muy importante ver en cada momento lo que sienten los alumnos, porque el sentir es un conocimiento, como lo es también el conocimiento racional. Entonces, eso es educación. En la instrucción, el sentir le importa bien poco, es realmente instrucción. No estoy haciendo algo peyorativo frente a la instrucción. Hay partes que son instrucción, que son inevitables, pues yo qué sé, conocer la geografía, ¿no? Que son instrucción. Pero aún así, la forma de darla se puede cambiar de forma que la persona actúe con sus sentimientos. Por ejemplo, ahora cuando todo el movimiento que hay para enseñar jugando, ¿no? Podríamos decir. Pues claro, esto yo ya cuando enseñaba ya lo vi. O sea, ahora le han dado un nombre, no recuerdo el nombre, bueno, ese educar jugando, no me sale ahora el nombre en inglés. Bueno, entonces, yo ya vi eso, claro. Otra cosa es que tú, como profesor, seas capaz de hacer un juego de todo. Claro, pero claro, yo me di cuenta que si yo ponía una anécdota para explicar algo y se convertía en un juego, los alumnos se enteraban mucho más, ¿no? Esto es evidente. Claro. Es decir, que la instrucción también tiene niveles. Puede ser una instrucción militar, aquí mando yo, o una instrucción que deje cierta libertad, por ejemplo, decir, pues mira, vamos a estudiar estos países. Si alguien quiere aportar algo más sobre estos países, ves dejar la puerta abierta. Sigue siendo instrucción, pero es una instrucción de un nivel más alto, ¿no? Educativamente hablando. Y luego, la educación es el lema de lo que para mí es la educación, es, o sea, la instrucción, voy a decirlo de esta forma, porque es un lema de Educar Empoderando y de la película, ¿no? Que es educar como astros con luz propia. Tú para instruir no tienes por qué ver la luz del alumno. Porque siempre, para instruir en el sentido más bajo de la palabra, ¿no? Hemos visto que tienen niveles, ¿no? No, pues tú abres el buzón y metes el conocimiento allí, ¿no? Algunos hemos vivido eso, ¿no? Podríamos decir. Vale, pues entonces tú al alumno no lo estás considerando como un astro con luz propia. Lo estás considerando un planeta, el alumno es un planeta que orbita un sol. ¿El sol qué? Del temario. Lo que tú consideras que tiene que aprenderse es el sol es el temario. O sea, la luz aquí representa el temario, se ha acabado, ¿no? Podrá ser mejor instructor o peor instructor, aburrido, divertido, ¿veis? Hay todos esos matices, ¿no? Que son interesantes, pero eres un instructor. En el momento que tú sientes la luz de tus alumnos, entonces puedes educarlos como astros con luz propia. La película Entre Maestros se llama Entre Maestros porque en el momento que el educador ve la luz propia del hijo o del alumno, está también aprendiendo de él. No solamente le está dando conocimiento, está aprendiendo también de él. Que no es incompatible que yo aprenda del alumno con que yo dirija la clase en el sentido que tenga que ser, ¿no? No es incompatible, es totalmente compatible. ¿Y tú viste
Sí, sí, sí. Sí, cuando se habla de educador, en estas verdades implantadas universales, se ve a un señor dentro de una habitación con varios alumnos, pero educador realmente no tiene por qué quedarse solamente en esa figura, ¿no? Hombre, no, claro, es que, a ver, todo, mira, vamos a ver si me explico. Ya os expliqué en otro vídeo el concepto de las octavas de las palabras. O sea, Mm. puedes profundizar en el sentido de las palabras, ¿no? Tienen diversos sentidos. Entonces, la palabra educador, pues tiene diversos niveles de conciencia, podríamos decir, ¿no? Entonces, puede tener un nivel muy restrictivo, como puede ser que educas en clase y puede derivar en una mera instrucción, ¿no? Pero si subimos de octavas la palabra educador, pues bueno, es evidente que los padres también educan, ¿no? Pero es más, los tíos también pueden educar. A veces un tío tiene mejor relación en determinados temas con su sobrino que con sus padres. Es decir, toda la familia puede educar si tiene ese espíritu de hacerlo, esas ganas de hacerlo y sabe hacerlo, ¿no? Podríamos decir. Pero es más, la sociedad también, vamos subiendo el concepto de educación, ¿veis? La sociedad también educa. Por ejemplo, los medios de comunicación educan y maleducan. Porque claro, estamos en dualidad, pueden maleducar. Claro, estamos hablando como un concepto, es como decir, tenéis que leer muchos libros. Y yo siempre digo, ¿y por qué? Si son nefastos, mejor no leerlos. Claro, es que hay varias frases de escritores, es maravilloso leer, pues toma aquí mi lucha de Hitler. Hombre, no, hombre, no. Depende de lo que leas, ¿no? Pues esto es lo mismo. Si tú ves unos medios de comunicación que lo que hacen es vejar a la gente, ir contra ella, dividir a la audiencia en buenos y malos, ¿no? Pues evidentemente esos medios están deseducando, están haciendo retroceder a su audiencia en discernimiento, en sensibilidad. Pero ¿qué pasa si hay un medio de comunicación, que hay pocos, ¿no? Pero a veces hay algún periodista o un tertuliano que es diferente. Entonces lo ves porque ese no necesita insultar, no necesita, o sea, la persona que es más sensible no necesita vejar al otro, no necesita insultarlo. Si necesitas insultarlo, tú no estás aportando, tú estás quitando. Entonces las tertulias muchas quitan en vez de aportar. Eso, en la educación en familia y en la educación en los colegios se debía hablar de este fenómeno. Cuidado que los medios de comunicación, también YouTube, el Internet, el TikTok, todo lo que vean los chicos, ¿no? Esos pueden educar o deseducar. Claro, este es un concepto muy importante, porque hemos visto que hemos echado marcha atrás en determinados conceptos de sensibilidad, ¿no? ¿Cómo es posible, yo qué sé, que hay, aquí en España resulta que la juventud, los más jóvenes de todos, los que empiezan a votar, resulta que la mayoría vota a la ultraderecha, que representa lo contrario de los valores democráticos. Y dice, bueno, es que no entiendo nada. ¿Qué significa? Que se ha hecho una marcha atrás educativa. No puede haber democracia si no hay educación democrática. Eso es un déficit que tenemos todos. Es decir, es que las democracias no funcionan. Es que sería un milagro que funcionase si no hay educación democrática. Dice, aquí tenéis las leyes democráticas, pero si no sabemos usarlas. Si nadie nos ha dado unos principios democráticos ni una ética democrática. Sin ética democrática no hay democracia. La ética democrática empieza porque respetas al otro, no lo insultas. Eso es democracia. El votar no es democracia. Eso es, se ha educado fatal. Cantidad de gente que piensa que votar es la democracia. No, señor, en los dictadores se votan. En época de Franco se votaba. Ahora, claro, tenías un miedo que todo el mundo decía así a Franco, ¿no? Pero claro, los regímenes dictatoriales más populistas se votan. Vaya que si se votan. No, votar no significa nada en sí mismo. Lo que es democracia, lo que es espíritu democrático, es que tú necesitas al otro para estar completo. Esa es la esencia de la democracia. O sea, enseñar democracia en el colegio es algo vital, pero antes tienen que prepararse los educadores. Claro, nos peleamos porque no hay espíritu democrático, no sabemos escuchar. Ya tenemos preparada la respuesta antes de que el otro haya terminado su explicación. Entonces, lo vemos constantemente en el trabajo, en los medios de comunicación. ¿Eso qué es? Es un déficit educativo. La educación es la clave para cambiar el mundo.
Y las leyes educativas no son lo importante. Es la preparación del profesorado lo importante. Yo, cuando ejercía, claro, cuando yo ejercía cambiaban tanto las leyes educativas según el partido que en secundaria se decía, había un dicho que se decía, bueno, a mí me da igual que lo cambie. Yo al final termino haciendo lo mismo en clase, claro, ya desesperado, ni entendían lo que les decía la ley educativa, que a lo mejor había un pedagogo había intervenido, el profesor no entendía nada, tenía problemas de orden en clase, a mí que me explicas, ¿no? Claro, es decir, la esencia no es la ley educativa, la esencia es la preparación del profesorado. ¿Cómo es que no se habla de eso? ¿Cómo es que no se fomentan vocaciones en los medios de comunicación? ¿Cómo es que en los telediarios no hay una sección de educación? Hay una sección de deportes, de sucesos, y no hay una sección de educación. O sea, como servicio público, un telediario la educación es vital. Hay padres que no saben qué hacer con su hijo. ¿Cómo es que no hay 5 minutos dedicados a la educación? En la que haya noticias de educación y salga a algún psicólogo, pedagogo que ayude a los padres. ¿No será eso más importante que ver los deportes? Entonces, ¿qué? ¿Qué es lo que falla? Pues que no hay una educación en valores de lo que es importante para la sociedad. No puede ser, o sea, vemos la banalidad de la sociedad, la vemos en qué noticias son importantes en los medios de comunicación. Claro, yo me llevé una gran sorpresa. Comparé diversos telediarios. Oye, el 90% de las noticias eran las mismas. Digo, ¿cómo es posible con todo lo que pasa en el mundo? En media hora dar las mismas noticias. Eso sí, cada uno desde su ideología. O sea, la misma noticia la enfocaba de una manera o la contraria, eso es cierto. Pero lo que salía en portada y los periódicos lo mismo, son las mismas noticias. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, la gente piensa, es que nos manipulan. No, no, es que falta una educación. O sea, somos manipulados por lo que nos han dicho que tiene que ser importante. Y entonces lo aceptamos y nadie se subleva. Nadie se cuestiona por qué hay una sección de deportes y no hay otra. Es que nadie, es que no llega ni a preguntárselo. ¿Cómo es posible? ¿Se ve tan normal? Es que, pero yo creo que es un triunfo de su educación, de lo que o sea, es que lo que conviene, creo yo, no lo sé. Si tú alientas o alimentas un espíritu crítico, corre el riesgo de que ese alumno, que en realidad es un maestro, como tú bien, te rebata y que tú tengas que cuestionarte también. Entonces, yo entiendo que para una entidad que quiere gestionar una gran masa, pues lo que le conviene es la uniformidad, porque si hay mucha variedad, es que voy a perder ese puesto, ¿no? Entonces, por eso hacía esa pregunta, ¿no? Porque tenemos que ser conscientes de que nos educa todo, aprendemos de todo, ¿no? Y los jóvenes parece, o sea, yo a veces pienso, pero ¿de verdad los padres creen que los alumnos entran a una habitación, a una universidad, a un instituto y hacen clic? Aprendo. Y cuando salen clic, ya no aprendo. O sea, esto no es así. Aprendemos continuamente, ¿no? Por ejemplo, en mi época, como en clase no se hablaba del sexo, se aprendía con los amigos. Pues claro que sí, claro que sí. O sea, que siempre hay un contexto que aprendes fuera, incluso con los amigos, los adolescentes, lo que fuese, ¿no? Es que eso es natural, es normal, ¿no? O sea, y además, lo mismo que he dicho del telediario es aplicable al temario de la escuela. ¿Por qué ese temario y no otro? Claro, por supuesto que tiene que haber un temario en un país, porque si no sería un lío. Yo eso lo entiendo. Pero ese temario tiene que ser cuestionado, tiene que tener una parte libre para que los chavales puedan estudiar cosas aparte del temario, es decir, todo esta abertura. Pero también tienes que tener en cuenta una cosa. Lo que hace difícil todo es que las personas tienen diverso nivel de evolución. Y esto, o sea, no se puede mejorar el mundo sin tener en cuenta que las personas tienen ese diverso nivel de conciencia o de evolución. Que una persona tenga un nivel de conciencia o de evolución inferior a otra no significa que no siga siendo un misterio y no te pueda enseñar cosas. Atención a esto, que es muy importante. Como no sabemos por lo que somos en última instancia, siempre puedes aprender algo hasta de un talibán para entendernos. Pero bien es verdad que en determinados temas hay personas más evolucionadas y otras menos evolucionadas. Para mí,
un medidor de la evolución es el grado de autoritarismo. Cuanto más autoritaria es una persona, está más involucionada. A lo mejor en un tema puede estar más que en otro, o sea, hay matices, ¿no? Podríamos decir, pero generalizando, ¿no? Podríamos decir. Por eso creo que la educación democrática es tan importante definir esos principios democráticos. Yo ya he definido una serie de principios democráticos para ser enseñados, ¿no? Y para ser encarnados. Entonces, cuanto más autoestima tiene una persona, menos autoritarismo necesita. Menos necesita que le digan lo que hacen, ¿ves? Cuanto más autoconocimiento, autoestima, crecimiento personal, todo esto tiene que estar en la enseñanza. Entonces, esa persona será más tolerante y necesitará menos autoritarismo. Pero cuidado, no todos los profesores están preparados para eso. Entonces, en el colegio tienes que convivir con profesores que estarán a un nivel de conciencia, etcétera. Entonces, por un hecho de puro amor, tienes que respetar el nivel en que se encuentra cada uno. Entonces, si hay un profesor que es un mero instructor y no hace más que el temario y critica a los alumnos, ¿no? Pues es su nivel. Tú ya cuando hablas con él ves que no va a cambiar de opinión porque no entiende lo que tú le estás diciendo. Entonces, los alumnos que en este sentido son listos ya saben qué profesor es más abierto, qué profesor es menos. Esto que parece un inconveniente en realidad no es tal cosa, porque los alumnos cuando salgan del colegio se van a encontrar diversos niveles de conciencia. Pues qué mejor que lo vean ya en sus profesores. Claro. Ya ves los alumnos que vienen a verte a ti porque tú eres más tolerante, porque puedes hablar contigo, con otro profesor no pueden hablar de determinadas cosas, ¿no? Entonces todo eso es como, o sea, la educación se tiene que hacer teniendo en cuenta los diversos niveles de conciencia del profesorado e incluso también de los alumnos, ¿eh? Claro, porque también los alumnos, ves alumnos que están más abiertos y otros que lo están menos, por ponernos cuando son adolescentes. Antes a lo mejor es más difícil, ¿no? Cuando tú ya lo ves que hay unos que son más tolerantes, otros que son menos, ¿no? Entonces, claro, es un juego complicado, podríamos decir, y que tienes que ir con cuidado, ¿no? O sea, la evolución es fantástica, para terminar esto, porque es mucho mejor que la revolución. La evolución significa que todos vamos progresando sin dejar a nadie atrás. Mientras que la revolución es yo doy la vuelta a esto y mira, a los otros que se espabilen, los que no piensan igual que yo, que se espabilen. Eso es la revolución. Por eso la Revolución Francesa terminó siendo tan sangrienta, ¿no? Una revolución, siempre sobraba a alguien. Al final a Robespierre le sobraba a todo el mundo. Es que, claro, cuidado con la revolución. La revolución puede ser un detonante para cambiar las cosas, pues crea fuerza, ¿no? Pero claro, una cosa es la revolución que está relacionado con la rebeldía. Entonces, la rebeldía, ¿qué es lo que mide en la persona? La rebeldía a la persona le permite medir la fuerza que él tiene para enfrentar la vida y enfrentar las limitaciones que las otras personas le ponen en medio. Eso es el rebelde, ¿no? O sea, un adolescente tiene que ser rebelde porque si no, no se abre camino en la vida. Claro, todo esto son normas, todo. Está bien que sea rebelde, ¿no? Pero ser rebelde es para que tú desarrolles tu fuerza. ¿Lo ves? Perfecto, es necesario. Pero es diferente de ser indomable. Es muy diferente. Porque el domable ya requiere una sabiduría. El indomable ya piensa dónde merece la pena ser rebelde y dónde no merece ser la pena rebelde. O sea, un rebelde, por ejemplo, le molesta algo y ataca a la persona que le produce el problema, ¿no? El indomable dice, bueno, a lo mejor no merece la pena meterme con esta persona. Total, al final yo haré lo que quiera y ya está. Indomable, no me dejo dominar. Entonces, claro, el indomable empieza a caminar sin enemigos. Empieza a ser tolerante y ver el nivel en que se encuentra cada persona. Dice, bueno, esta persona no tiene nada de rebelde. Bueno, a lo mejor es que tiene que andar un camino para que despierte su rebeldía. O sea, el indomable es más tolerante, más evolucionado que el rebelde. Pero hay que pasar por el rebelde. Y estos valores educativos son muy importantes. Desarrollar la rebeldía y desarrollar la indomabilidad. ¿La indomabilidad qué significa? En términos a lo que hemos explicado antes. Si a ti solo te instruyen, te están domesticando. Pensad en los talibanes con las mujeres, ¿no? Solo las instruyen de lo que pueden hacer y lo que no. Por lo tanto, la están domesticando. Es una domesticación, como con los animales. Entonces, la educación en el sentido profundo de la palabra, elevado, ¿no?
es lo que te permite deshacerte de la domesticación que la instrucción ha obrado en ti. Ahí está la gracia. O sea, la instrucción te da cosas que puedes necesitar, que pueden ser importantes, ¿no? No estoy diciendo que todo sea en absoluto o la geografía, como os he dicho antes, ¿no? Pero no te va a liberar. Mientras que el educador tiene que ayudar al alumno a que se libere de lo que le ata. Por ejemplo, imaginaos que ahora hay clases de todas las culturas. Imaginaos que hay una chica, pues yo qué sé, que su padre es una cultura donde el machismo es más acusado, donde hay una serie de instrucciones, ¿no?, que no se puede hacer, y llega a clase y resulta que hay más libertad que en su casa. Claro, ¿lo veis? Entonces, el profesor tiene que hacer un acto educativo con esta chica, interfiriendo lo menos posible con los padres. Es un acto circense. Nadie dice que sea fácil, pero tienes que tener la idea clara, ¿no? Es decir, ahora en clase están conviviendo diversas culturas que tienen algunas, a ver si yo me explico, una cultura tiene unos valores retrógrados en unas cosas y otra cultura puede tener otros valores retrógrados en otras cosas. Ejemplo, valores retrógrados en cuanto a la libertad de la mujer, pues eso, tirando a lo talibán, ¿no? Podemos decir, o que tengan que llevar el velo, todo esto, toda esta cosa. Pero es que nuestra cultura occidental también tiene valores retrógrados. El que tú, para ser aceptado, tengas que ir a la moda y llevar unas bambas o unos zapatos que van en un potosí, o tengas que llevar un piercing o un tatuaje, eso es domesticación. Ahí está el profe para decirle, qué bonito tatuaje llevas. ¿Por qué lo llevas? Ah, porque los demás lo llevan. ¿Por qué lo llevas? Hace la pregunta varias veces hasta que se ponga nervioso. Pero, profe, ya te lo he explicado. No, no me lo has explicado. Que los demás lo lleven no significa que tú lo tengas que llevar. Es decir, cuidado, que la domesticación no viene solamente de la familia, no viene solamente del profesor, no viene solamente de la religión, viene también de los grupos de adolescentes. Las modas que hay dentro de los grupos adolescentes también tienden a domesticar. Es decir, que todas las culturas tenemos como valores retrógrados. Entonces, es muy fácil ver los valores retrógrados que hay que cambiar en una cultura que no es la nuestra y muy difícil verlos en la nuestra. Claro. Si esto el profe lo explica bien, entonces puede decir, mira, aquí en clase hay 5 o 6 culturas diferentes. Todas las culturas tenemos que cambiar algo y mejorarlo. ¿Qué tal si nos miramos una cultura a otra y hacemos una crítica constructiva para mejorarnos todos? ¿Ah? Eso es educación. No todo profesor está preparado, una minoría probablemente, pero es que hay que empezar a decirlo. Porque quien escucha esto puede ser alguien que está estudiando magisterio o alguien que va a ser profesor y no lo sabe todavía. Entonces, estas cosas tienen que provocar lo que lleva dentro. Esos profesores que tienen que cambiar, esos maestros que tienen que cambiar el mundo, están ya ahí y necesitan saber, reconocer que ellos quieren ser maestros. Y Carlos, ¿tú te recuerdas el punto de inflexión en el que pensaste que no solo tenías que ser un profesor de matemáticas o de física, sino que además ibas a ayudar a tus alumnos a saber lo que eran y a sacar su parte humana o su parte emocional? ¿Recuerdas ese momento que dijiste, necesito un puntito un poco más? En mi caso fue paulatino, no fue un salto cuántico. Fue paulatino, no sabe, así no sé decirte, pero sí me he acordado de un hecho. Antes he dicho que influyó mucho el crecimiento personal, ¿no? Pero también influyeron otras cosas. Porque yo dije, yo no pensé que terminaría como educador, pero sí me gustaba siempre el mundo de la educación y el mundo de la enseñanza, ¿no? O sea que, y me gustaba. ¿Eso qué significaba? Que ya tenía una serie de películas que habían influido en mí, ¿no? Rebelión en las aulas, una serie de películas de Hollywood, hay como una docena de La Clase, o sea, hay un montón una docena de películas, un montón de películas increíbles que muestran lo que es un maestro. Educador. El Club de los Poetas Muertos era exacto, me lo has quitado, estaba pensando. Clarísimamente, es decir, él llega a los alumnos a través de la poesía, pero su objetivo es llegar a los alumnos. Y cuando les hace arrancar las hojas del libro, es que está dejando la instrucción detrás. Les está diciendo, esta idea de literatura es mera instrucción. Vamos a sentir la literatura. Ahí está claro
O sea, los otros profesores del colegio eran meros instructores y él es un educador. Que seas un educador no significa que seas perfecto y que no te vayas a equivocar. En el Club de los Poetas Muertos él se equivoca. Hay un alumno que se suicida, ¿veis? Al final lo echan. Es decir, cuidado, él tiene un espíritu educador y acierta y también se equivoca. Claro, eso hay que asumirlo. Pero es un buen ejemplo para diferenciar instructor de educador. Instructor el que da el temario del libro, educador el que arranca metafóricamente o de verdad, como en la película, las páginas del libro, ¿no? Porque eso es una literatura muerta, es un conocimiento muerto en el que los alumnos no lo están sintiendo, ¿no? O sea que es... Yo pienso que todas esas películas que yo ya había ido viendo siempre me habían fascinado. Entonces, claro, cuando me encuentro en clase, esas películas están dentro de mí y eso hizo un buen empujón de mí, ¿no? O sea, yo no iba a ser un mero instructor. Yo quería ser como esos profesores, ¿no? Que llegaban al corazón de los alumnos. Y siempre has estado con adolescentes, Carlos. ¿En algún momento supongo, no sé si al principio te has visto sobrepasado por la energía de los adolescentes, que haya dicho, madre mía? ¿Cómo alguna vez? Muchas veces. Tú no has dado clase a adolescentes, no se nota. No hay ningún profesor. Bueno, a lo mejor, mira, a ver, a lo mejor en un colegio muy autoritario que estén muertos de miedo, igual, ¿no? Pero vamos, en los colegios normales, que una clase se te subleve, que no puedas dar clase, que tengan un día insoportable, claro, todo eso. Hay un montón de factores que influyen cuando empieza a hacer calor, aún están más inaguantables. Claro, o sea, bueno, es tremendo, ¿no? Claro, o sea, educar a adolescentes, y ahora es más difícil en el siguiente sentido. Antes había más autoritarismo. Y entonces el profe, cuando yo era alumno, ¿no? Fijaos, hace años, entonces el profe tenía pocos problemas de orden en clase, porque había mucho temor y mucho autoritarismo, con todo lo negativo que tiene eso, ¿no? Pero es verdad que ahí, yo me acuerdo cuando yo estaba en primaria, que un solo profesor, éramos como 50 en clase y éramos de 3 grupos diferentes, de 3 niveles diferentes, de primaria, ¿no? Bueno, pues con un solo maestro daba clases a los 3 niveles, ¿no? Y encima le quedaba tiempo para leer el periódico en clase. Y, o sea, claro, era alucinante. Claro, era ordeno y mando, ponía trabajo, no sé qué, y encima leer el periódico. Alucinante aquello, ¿no? Pero claro, aquello sí que era mera instrucción, ¿no? Militar, podríamos decir. Entonces, claro, afortunadamente se ha ido abriendo el... Pero claro, esto es lo que pasa en la evolución, que se cometen muchos errores, ¿no? Y muchas cosas que ves como evolución, pues a lo mejor resulta que no lo son. No sé si me explico. O sea, tú estás convencido que es evolución y a lo mejor aquí trae una serie de problemas que tú no te has percatado, ¿no? Eso puede ser también con el progresismo, ¿no? Cuando se habla del progresismo de izquierda, es decir, hombre, a lo mejor todo lo que tú crees que es progresismo resulta que no lo es. El tiempo lo dirá. Claro, no, es que esto es importante, ¿no? O sea, tener la humildad suficiente que tú lo que crees que es mejor y que es progreso, te puedes equivocar en un tanto por ciento. Y entonces tienes que rectificar, cosa que los políticos no suelen hacer, ¿no? Pero seguro que todo el mundo tiene en mente como una izquierda que de corazón quiere el progreso y es necesario y soy partidario, ¿no? De repente hay cosas que se han metido en un lío que no puede maniobrar y que aquí hay cosas que no son progreso y entonces no puedes reconocer que te has equivocado, ¿no? O que has ido demasiado deprisa, claro. Es decir, vale, imagínate que yo tengo una idea de lo que es progreso, pero eso tiene que ocurrir dentro de 20 años y lo quiero aplicar ahora. ¿Qué pasará? Un desastre. Eso ocurre mucho en política. Lo aplicas antes de tiempo, un auténtico desastre, claro, porque la evolución significa que tú tienes que esperar el momento adecuado. Eso es un acto de amor. Esperar el momento adecuado para introducir aquel cambio. O introducirlo en determinados niveles, pero no introducirlo de forma genérica. Introducirlo medio en secreto y luego, claro, es toda una estrategia la evolución, podríamos decir. Entonces, un educador es evolucionista siempre. Claro, porque si no sería un instructor. Si tú no crees en la evolución del ser humano, pues ya dan las normas y fuera. O sea, digamos que siempre es progresista en el sentido evolutivo de la palabra, un educador. Va con ello. Pero yo no puedo educar si no tengo una idea de futuro, por ejemplo. Entonces, claro, yo
parto de esa idea de futuro, pero tengo que tener la suficiente humildad para saber que hay cosas en esa idea de futuro que me puedo estar equivocando. Pero si no tengo idea de futuro, no puedo educar, porque no tengo dirección. Claro que es que no, yo tengo que tener una idea de futuro, pero que sea movible, podríamos, rectificable, ¿no? Entonces, yo en mi idea de futuro, como os he dicho antes, es vital unos principios democráticos, una ética democrática, redactarlas, que los profesores las conozcan, las practiquen. También es vital en mi idea de futuro que los alumnos conozcan los derechos humanos y los profesores, porque lo más grande que ha creado el ser humano hasta ahora, en sentido así genérico, son los derechos humanos, y parece que nadie se ha enterado. Como no se aplican, pues no deben ser importantes, ¿no? Que no se apliquen no significa que no sean importantes. Si tú los lees los 30 artículos, quedas alucinado. Dices, o sea, si estos 30 artículos se cumpliesen, esto sería el cielo. Claro, ¿qué quiere decir? Que los que la han redactado, oye, que tienen una perspectiva de futuro que es necesario asumir. Entonces, eso es un horizonte. Y el horizonte te da la dirección. Un educador tiene que tener un horizonte. Si tú quieres ser un educador como padre o quieres ser un educador cuando entras en clase, tú tienes que tener una idea de futuro. Eso sería como una prueba para decir a los padres, bueno, no me hables del futuro de tus hijos, que seguro que lo has pensado. Háblame del futuro de la humanidad. ¿Cómo quieres que deseas? Claro, porque Bueno. hay un sesgo en los padres, que yo cuando hablaba con ellos, no, que mi hijo estudie lo que en el futuro convenga más. Digo, no, pero, o sea, que hay una equivocación de partida. Les decía, ¿tú no estás entendiendo que tu hijo es también constructor del futuro? O sea, todos los padres lo que querían es colocar bien a sus hijos en lo que venga del futuro. A ver, ¿qué puede venir qué puede estudiar mi hijo que dentro de unos años se haya mucho empleo o se gane bien la vida? Opositar. Claro. O sea, en ninguno de los padres prácticamente los que hablaba entraba la idea de que su hijo es constructor de ese futuro. Y eso es porque ha fallado el acto educativo. En clase hay que decirles, vosotros construís la humanidad. Y para ello tenéis que tener una idea de futuro no solamente vuestra, sino de la propia humanidad. ¿Qué deseáis que sea la humanidad? ¿Cómo vas a educar si no tienes claro qué desea la humanidad? Pues yo deseo una humanidad con una ética democrática que trascienda el autoritarismo, porque así habrá menos dramas, no nos pelearemos, porque el autoritarismo lleva al enfrentamiento, ¿no? Y unos derechos humanos que no están completos, habrá que ampliarlos, mejorarlos, pero unos derechos humanos, los derechos humanos son como haber construido una constitución para todo el planeta. No lo hemos pensado bien. Si los profesores hablasen con ese entusiasmo de los derechos humanos, ya abrirían unas posibilidades de futuro inmensa. Una constitución. Los derechos humanos te están otorgando la nacionalidad de ser humano. De ser humano, no de ser español o argentino, no, de ser humano. Es alucinante. El primer artículo te dice que los seres humanos deben comportarse como hermanos. Y ese artículo no es religioso. O sea, claro, que una religión te diga que tienes que comportarte como humanos y luego no lo haga, que ocurre mucho, ¿no? Vale, lo ves normal. Pero que los derechos humanos que no son religiosos, resulta que sí son espirituales. Asombroso, lo más espiritual que ha hecho el ser humano son los derechos humanos. Claro, porque el primer artículo te dice cuál es la esencia. Comportarnos todos como hermanos, sea cual sea nuestro origen. Es un acto espiritual, de corazón, de evolución, de definir un futuro. Entonces, si tú no entusiasmas a los alumnos como creadores de un futuro, y que para ser creadores del futuro tienen que tener una idea de cómo quieren que sea el futuro de la humanidad, y una vez tienen esa idea, que será incompleta, equivocada, todo lo que queramos, una vez tienes esa idea, tienes una dirección. Y luego dices, ¿y en ese futuro qué parte me gustaría a mí hacer? ¿Qué parte de ese futuro me gustaría a mí crear? No colocarme en una casilla, no, crear. La instrucción es para colocarte en una casilla, la educación es para crear, para hacer camino al andar. El poema de Machado es pura evolución. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Te está diciendo que la clave es la creatividad. Pues esto tiene que estar en el corazón de todos los maestros. Claro, pero el objetivo, igual tenemos muy interiorizado que el objetivo educativo es crear una buena pieza productiva y adaptada a la sociedad.
Claro, porque se tiene un concepto de ser humano depauperado, ínfimo. ¿Ves? Y claro, no podemos tener un concepto elevado del ser humano si solamente hemos sido instruidos. Claro, precisamente el educador lo que hace es elevar el concepto de ser humano. Cuando tú elevas el concepto de ser humano, entonces dices, bueno, ¿y yo dónde me encuentro? Ah, pues me encuentro aquí abajo, pero ya sé hacia dónde tengo que ir. Tienes que tener un concepto elevado de ser humano para caminar hacia él, ¿no? Claro. Y el educador debe explicar la magia de esas palabras, ser y humano. O sea, una sustancia que es ser y un adjetivo que pone humano. Es que es increíble. O sea, premios Nobel que no se han dado cuenta de la unión de esas dos palabras. ¿Cómo es posible? Ser humano. Es que eres un ser con el adjetivo de humano. O sea, tu sustancia esencial no es humano, pero estás jugando a ser humano. Ser humano. Igual que podríamos decir, ser de otro planeta, yo qué sé, del planeta Pimplón, ser pimploniano, ¿no? Claro, el humano es un adjetivo y el educador debe cargar de sentido, de valores, la palabra humano, porque en el ser está el misterio de lo que somos. Somos algo grande, pero no sabemos lo que somos. Pero lo que sí podemos trabajar es el adjetivo humano. ¿Qué queremos que conlleve, que encierre el adjetivo humano? Ser educador es enriquecer el adjetivo humano. El adjetivo humano que da sentido al ser. Porque claro, tú tienes un ser y si no hay un adjetivo, el ser está sin hacer nada. O sea, lo que al ser le permite evolucionar, el misterio que somos un ser espiritual, pero lo que le permite evolucionar es a qué está jugando ese adjetivo humano, ¿no? Y sería sorprendente entrar en clase y preguntar a los adolescentes, ¿no? Deben ser ya mayores, ¿qué entienden por humano cada uno? Y si hay de diversas culturas, aún sería más interesante. Eso es una clase educativa. Hoy vamos a apuntar lo que cada uno entiende por ser humano. Eso sería fantástico. Claro que es necesario un ambiente previo, porque si no, no va a responder nadie el primer día, ¿no? Claro, tienes que abrirte, tienes que crear un ambiente, ¿no? Claro, esos son clases de crecimiento personal y social, muy importante. Que no nos engañen, el crecimiento personal no existe separado del crecimiento social. Que ya creo que lo hemos comentado. Los libros de crecimiento personal tienen un sesgo muy peligroso, que marginan lo social, no hablan para nada de lo social. ¿Cómo es posible? El adjetivo humano tiene una parte individual y una parte social. Y si tú no educas lo individual y lo social a la vez, no hay crecimiento personal. Sin crecimiento social no hay. Si tú no ayudas a lo social, si tú no colaboras en lo social, claro, porque el crecimiento personal hay que ver cómo nació, como un acto de rebeldía. Ah, como me quieren manipular, como me han dicho que no valgo nada, pues ahora crecimiento personal. Que se basa en pensamiento positivo, ¿no? En frases de ánimo. Claro, claro, pero a ver, ¿cómo vas a crecer sin ayudar a los demás? O sea, es que a mí, entonces, claro, yo empecé a darme cuenta que muchos repetían en los cursos frases de libros de crecimiento personal, pero luego había uno que no había leído un libro en su vida de crecimiento personal, no tenía ni idea de lo que era, pero estaba colaborando en una ONG y esa persona estaba en un nivel de conciencia superior al profesor que daba el taller. Es que, claro, o sea, lo que necesita el ser humano para crecer personalmente es que sus valores salgan fuera. Y sin colaborar con lo social, esos valores no pueden crecer. Por lo tanto, nunca digamos crecimiento personal solo, es crecimiento personal y social. Y viceversa. No basta solo con colaborar con los demás, ser bueno para la sociedad. Tienes que ser bueno también para ti mismo. Tienes que autoconocerte, conocer tus defectos, tus virtudes. Y ahí hay cosas del crecimiento personal que son muy útiles, pero nunca separados del crecimiento social. Carlos, yo creo que no sé si quizá con lo que vaya a decir voy a ser un poco radical, pero creo que podríamos resumir un poco o calificar el sistema educativo como algo erróneo, me refiero a denominarlo sistema educativo, y podríamos ser más claros y llamarlo directamente sistema instructivo, ¿no? Porque
a los jóvenes, a los niños, da igual su ritmo biológico, da igual, no se tiene en cuenta, está como forjado, está uniformado y protocolarizado y persecución y consecución de objetivos concretos marcados por una serie de intereses o demandas que obedecen a un nivel económico, en fin, y tal, ¿no? Entonces, Sí. sí, si quieres extender un poco sobre esto, pero la pregunta es, cuando el adolescente se da cuenta de esto, junto con el momento biológico que está viviendo, de total revolución, es un cóctel Molotov. ¿Y dónde podría acudir? O sea, porque en tu documental, Entre Maestros, hay un chico que empieza a demostrar un poco de rebeldía y se ve claramente como tú lo gestiona y aprende y lo gestiona de una forma que el chico no pierde identidad. O sea, esto es muy importante, ¿no? Pero claro, en la realidad, ¿dónde pueden acudir estos adolescentes? ¿A dónde se pueden dirigir? Porque yo creo que están muy perdidos, ¿no? A ver, cada uno tiene un camino diferente. Pero aquí hay un punto importante, lo que has dicho al principio, cuando has hablado del sistema, que es más bien una instrucción porque uniforma, ¿no? Podríamos decir. Vale. Desde el punto de vista de la evolución, no condenamos nada. O sea, el uniformar fue un gran progreso en su tiempo. Piensa que la enseñanza para la gente humilde empezó en el siglo XVI-XVII, con la iglesia por aquí. De repente dice, oye, los pobres también tienen que saber leer y escribir. O sea, durante siglos eso no se había preocupado nadie, ¿eh? Ni en Roma, ni la Roma imperial, ni nada. La mayoría de personas eran analfabetas, ¿no? Entonces, eso que llamas, que ahora se ve como despectivo, uniformar, meterlos todos juntos, ¿no? Tratarlos como si fuesen un conjunto, como un rebaño, eso depende del contexto, es un progreso o no lo es. La teoría de la relatividad sale fuera de la física. La teoría de la relatividad es mucho más importante que la física. La teoría de la relatividad es la base de la evolución. Todo es relativo. Uniformar a los alumnos en un contexto puede ser la mejor solución. Si tú estás en un sitio que no tienes maestros, que son todos analfabetos, pues lo que hay que hacer es un temario claro de leer, escribir, las 4 reglas, etcétera, etcétera, y poner orden allí. Y de repente tú pasas de tener personas analfabetas a personas que saben leer y escribir. Si no saben leer y escribir, no podemos hacer nada de lo que he dicho aquí, después de los adolescentes. Nada. Si no saben escribir, es que claro, por lo tanto, necesitamos. Entonces, solo en las sociedades más opulentas, más avanzadas, que tienen más dinero, podemos renunciar a ser uniformes. Pero a lo mejor no en todos los barrios. A lo mejor no hay presupuesto para todos. Es decir, no debemos desdeñar la uniformidad, sino que debemos decir si en ese contexto la uniformidad es adecuada o si se puede hacer otra cosa diferente a la uniformidad. Este punto es muy importante para entender lo que es la evolución desde el punto de vista que os estoy hablando. Hemos dicho que la evolución no sobra nadie. Entonces, no sobra la instrucción, no sobra la uniformidad. Ahora bien, si tú vas a un colegio especial donde ya se trata individualmente a los alumnos, porque resulta que en clase tienen 8 o 10 alumnos, entonces ya no tienen que uniformar, me parece muy bien. Pero tú vete a países del tercer mundo que tienen 40 o 50 en clase. A ver cómo montas el orden. Claro, es que yo cuando empecé tenía hasta 47 en clase. Aquí lo importante era el orden, intentar dar algo del temario. Es decir, que la relatividad te dice, depende del contexto. Una cosa no es mala o buena en sí misma, depende del contexto. Entonces, claro, cuando hacemos una lista de los Reyes Magos y decimos, es que un educador tendría que, estos medios, no tenía que ser todo educación y instrucción, tendría que ser todo como las clases entre maestros, claro, pero las clases entre maestros eran 11 alumnos, están hechas con trampa porque son para mostrar algo, no es para que tú lo hagas en clase así, porque luego tú tienes tus circunstancias, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando condenamos algo.
un educador de corazón cree en la evolución. Si un alumno tiene que ser reprendido a la vieja usanza, no hablo de pegarle, claro, hay límites, atención, ¿no? O sea, un autoritarismo, es que ese alumno necesita autoritarismo. Y si tú no eres autoritario, tú tienes 30 en clase y hay uno que te está inventando la clase, tú has probado todo. Y entonces esa persona a lo mejor tiene unos padres autoritarios, empiezas a investigar, entonces claro, ¿qué pasa? Que solamente entiende, solamente te va a hacer caso si tú muestras que eres más fuerte que él. ¿Ves? ¿Ves el principio de evolución y relatividad? Entonces, con ese alumno tienes que ser autoritario, con los otros no. Ese es el principio también de la sabiduría. La sabiduría no aplica recetas, sino que ve en cada caso lo que es más apropiado. O sea, educar en el sentido que estamos diciendo es algo increíble, muy difícil. Entonces, cada profesor, depende, que no se desanime los que me están escuchando, depende de sus circunstancias, aplicarán un tanto por ciento de esto. Pero es que una clase especial con un grupo, una clase puede cambiar tu vida. Yo he habido alumnos que en una clase, con los años, dicen, profe, aquella clase cambió mi vida. Y en esa clase, ¿qué había ocurrido? Muy sencillo, que los 2 o 3 que te reventaban la clase ese día no vinieron. Claro. Entonces tú tienes que estar, ojo a visor, esta es la mía. O hay como los cortes de luz que te vienen la mitad o fiestas o lo que sea, y se dan unas circunstancias, ¿no? Que tú puedes, entonces tienes que tenerlo preparado. Aquí esto que tenía yo preparado, aquello que fracasé en primero B, aquí lo voy a aplicar en segundo A. Claro, eres un científico, no sabes el resultado. Un educador de corazón no sabe el resultado. Si no, sería un instructor. Claro, y un educador de corazón no renuncia a ser un instructor. En determinadas partes del temario es un instructor. Intentará ser alegre, agradable, pero es un instructor también. De hecho, hay un examen que mide, lo que mide un examen muchas veces es la instrucción, y si no, es muy difícil de medir. Pero claro, ¿qué diferencia a un mero instructor de un educador? Imagínate que hay un temario y hay una selectividad y el educador tiene que dar ese temario. Pero la diferencia consiste en lo siguiente. Tú como instructor, habrá alumnos que tendrás que suspender y que no hay forma de, sobre todo en la ESO, ahora los 14 años o así, mucha gente que está en clase que no sabe ni qué hacer, ¿no? Entonces, hay una serie de alumnos que tú no vas a poder recuperar porque te superan. Tienes un montón de alumnos y te superan. Vale. Tú has hecho la instrucción, pero has ido metiendo, como has pedido, educación. Has hablado a solas con algunos alumnos. Un truco que yo empleaba para que veáis cómo funciona esto. Yo en los exámenes ponía frases de crecimiento personal. Entonces, en la etapa ahora, que en España hay una etapa que es obligatoria hasta los 16 años y luego viene el bachillerato, ¿no? Entonces, en esa última etapa, en los 2 últimos cursos, hay muchos alumnos que están perdidos. Perdidos, o sea, claro, no sé. Eres de matemáticas y de física, me estoy imaginando un problema de matemáticas. Si tienes que calcular la velocidad de un tren que sale de Madrid y llega a Sevilla a tal hora, ¿cómo te sientes tú con respecto a la velocidad? Claro, no, pero el truco que empleabas es muy sencillo, porque tengo que servir a todos. Tengo que servir al que está perdido, y está perdido porque es que no puedes hacer más, es que no va a continuar con bachillerato. Y tienes otra parte de la clase que tiene que continuar con el bachillerato. Y el bachillerato es muy duro porque es un golpe muy fuerte con respecto a eso. Entonces, ¿qué haces? Entonces, claro, tienes que tener conversaciones que el alumno que no llega porque está perdido por lo que sea, sepa que tú le miras como un astro con luz propia, aunque le suspendas. O sea, una prueba para saber si eres un buen educador es si el alumno te sigue mirando bien, incluso si lo suspendes. Porque eso significa que tú le estás dando algo más que instrucción. Por eso te está agradecido, aunque lo suspendas. Porque es que si hace un examen de 0, es un 0. Es que claro, hay unos absolutamente perdidos. Es que, claro, alucinante, ¿no? Entonces, trucos que yo empleaba, que no son recetas, trucos.
pues yo les hablaba de cosas de crecimiento personal, iba intercalando como podía, etcétera, a veces hablando a solas. Si era la hora del recreo del patio, me quedaba con algunos en la clase esa, ¿no? Etcétera. Y entonces esos que iban retrasados, a lo mejor empezaba explicándole un problema, no había forma que se enterase porque estaba perdido y pasábamos a hablar de otra cosa. Claro, eso es milagroso. Claro, debía explicar este problema, pero hace agua por todos lados. Claro, entonces pasas a hablar ya de otras cosas de la vida, ¿no? Y entonces el adolescente necesita mucho a una figura como de padre en ese sentido, ¿no? De educador, ¿no? Podríamos decir. Entonces, yo lo que hacía es introducirles frases de crecimiento personal, con cosas que ocurrían también, y entonces en los exámenes, yo terminaba el examen con un conjunto de pensamientos de crecimiento personal. ¿Con qué intención? Muy sencillo. Al que le interesaba la nota no estaba para mirarse esas frases. Miraba el tiempo, intentaba sacar la nota y pasaba de las frases. Pero ¿qué pasa con el alumno que es incapaz de hacer ese examen, porque está perdido de hace 2 años, ¿no? Podríamos decir, y que sin embargo tiene que estar allí porque no puede faltar a clase ni puede estar en el pasillo molestando. Tiene que quedarse en el examen mirando el techo, ¿no? Claro, que eso pasaba. Pues entonces resulta que se dedicaba a mirar esas frases y entonces, en vez de responderme al examen, me hablaba de esas frases. Lo que le parecían, cómo en su vida, qué cosas ocurrían en su vida que estaban relacionadas con esas frases de crecimiento personal. Y entonces el examen se dividía en 2. El examen mera instrucción que ponía nota al que tenía idea, ¿no? Y el examen educador. Entonces, curiosamente, el que suspendía el examen porque estaba perdido, estaba adquiriendo una educación más profunda que el que se dedicaba solamente al temario. Y con los años descubrías que aquel a que había suspendido, como persona, había llegado mucho más lejos que aquel que había sacado nota. Y siempre, o sea, eso es un acto creativo. Tengo que hacer un examen. O sea, vas viendo todos los inconvenientes. Tengo que hacer un examen. Sé que va a suspender. No puede salir del examen porque no tiene que estar en clase. Al pasillo tampoco. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Que se coja el móvil. Estaría mal visto, ¿no? Y con el móvil. Además sería pasar de él. Pues no paso de ti. Hay una parte del examen que está dedicada a ti. Y eso es un acto creativo. Eso no lo leí en ningún sitio. Igual que a mí se me ocurrió esto, a los maestros de corazón que ahora están empezando, se les ocurrirán más cosas. El educador tiene que ser creativo. No sigue recetas. Es creativo. Su propio corazón, su propia sabiduría, su propia intuición. Y bueno, eso no significa que siempre aciertes. Sí que tienes que estar preparado para pegarte un trayazo, equivocarte y volver a intentarlo, ¿eh? Claro. Por supuesto, ¿eh? Hay alumnos que no van a entender lo que tú dices y se pueden mosquear también. Bueno, asumes ese riesgo. ¿Y qué opinas, Carlos? Ya, imagínate que tuviera una varita mágica que no tuviera que ajustarte a lo que hay, porque como tú bien has dicho, hay un examen y tiene que estar en el examen, pero imagínate que pudieras de verdad hacer una plasticidad tremenda de la realidad, porque yo personalmente pienso que es absurdo que a los niños y a los jóvenes se les meta tantísimos datos que ya de primeras muchos se le está viendo clara una inclinación y al seguir con esa variedad obligatoria de atención hacia tanto frente o tanta, incluso se le puede hacer un lío y hacer que se pierdan. O sea, si tú pudieras cambiar algo, por ejemplo, a nivel curricular, yo creo que es absurdo. O sea, yo personalmente, en mi opinión, creo que hay es absurdo exigirle ese nivel de acumulación de datos en la cabeza para que lo vomiten en un examen y lo dejen y punto, ya no les sirva para nada más en su vida, ¿no? Bueno, si tú pudieras cambiar algo, ¿qué harías? Bueno, volvemos a lo mismo de antes, ¿no? Algo es malo o bueno en relación al contexto, ¿no? Tú imagínate que tú vas al médico y tiene que mirar en el Google los huesos dónde están, ¿no? Por ejemplo, los músculos. Es decir, tiene que tener incorporados a memoria. Por lo tanto, cuando tú hablas de forma genérica, ojo, hay cosas en las que tendrán que aplicar la memoria. El cambio estaría
en que esa memoria que tienen que aplicar se hiciese de una forma agradable y como un juego, como algo lúdico, podríamos decir. Y ahí se ha avanzado muchísimo. Por ejemplo, para la instrucción hay vídeos fabulosos de profesores, instructores que son súper amenos, que lo convierten en juegos, en anécdotas, ¿no? Y que pueden explicar mejor que tú. Eso ha dado lugar a las clases al revés, que se llama, que es un tema, yo en mi época no existía, pero ahora lo conozco, es muy interesante. Es decir, lo que tienes que aprender, lo puedes aprender en un vídeo que sea ameno. Y sí, tendrás que memorizar parte de ello. Pero claro, si te impacta emocionalmente, lo aprendes sin esfuerzo. O no has aprendido tu lengua materna sin esfuerzo. Y fíjate si has memorizado palabras. O sea, quiere decir que aprender no tiene por qué suponer un esfuerzo. Memorizar no supone un esfuerzo para un niño de 2 años. Cero, claro. No supone ningún esfuerzo. Entonces, claro, esa denigración viene por cómo nos han educado nosotros, ¿no? Entonces, pensamos en dualidad, blanco o negro. No, depende del contexto. Entonces, lo bueno sería ahora tener vídeos de grandes comunicadores en los temas que expliquen las lecciones. Puede ser el mismo profesor que hace un vídeo, si se ve que tiene esa gracia, ¿no? Y entonces las clases dedicar un tiempo para que ellos vean esos vídeos. Si no en casa, pues en el propio colegio, buscar. Y luego la clase correspondiente, dedicarla a hablar con ellos, a resolver dudas, a ver si uno ha ido más lejos que el temario, es decir, algo creativo y constructivo. Y en el que tú resolver dudas entraría en ese concepto. Tú no puedes resolver dudas con un vídeo, pero sí con tu profesor. Esto es un avance increíble, porque antes con adolescentes, cuando tú tenías que meter un temario, que si guardan silencio, que si callan, cuando has logrado que se callen, tú ya estás de mal humor y ya no tienes ganas de explicarlo. Todo eso lo he vivido, ¿no? Es que es una lucha, ¿no? Podríamos decir. Y es porque no existían los medios adecuados, pero es que ahora existen los medios adecuados. Un chaval, nosotros mismos nos quedamos embobados ante un documental de la física cuántica. Hostia, no has parpadeado. En cambio, el profesor de física en clase te aburre. Pues están diciendo lo mismo. Entonces, la forma de decirlo, entonces, claro, convertir en comunicadores a los maestros sería un proceso. Pero mientras tanto, ya hay maestros que son comunicadores. O sea, un maestro que es un gran comunicador tiene que regalar esos libros, esos vídeos a la red para que otros los apliquen o los complementen. Tiene que ser un reservorio común. O sea, el educador hoy en día tiene que compartir con compañeros de otro continente los avances que ha hecho para hacer amena la instrucción. Es decir, la instrucción y la memorizar es inevitable. Que hay cosas que no debían ser memorizadas también. Claro, yo por ejemplo, en los TVO siempre hablaban de la lista de los reyes godos. Siempre hablaban de... Vale, pues a mí nunca me exigieron, nunca di la lista nunca me exigieron la lista de los reyes godos. Me hablaron de los reyes godos y nunca ningún examen me lo exigieron. Pero era como un mito. A lo mejor antes lo exigían antes que a mí, no lo sé. Claro, eso, hay cosas que no tienen sentido, es cierto. Pero sí hay cosas que sí necesitan ser memorizadas porque son como, tú tienes que atravesar un río. Y verdad que tiene que haber unas piedras que estén unas al lado del otro para que tú, apoyándote de las piedras, puedas pasar el río. Pues tú necesitas memorizar determinadas cosas para poder atravesar ríos en la vida. Y si no las tienes memorizadas, vas a tener un problema. No puedes estar buscando constantemente todo en las redes, ¿no? Podríamos decir. No sé, saber dónde están los países, para mí es denigrante que, teniendo en cuenta que hay 10 años de educación obligatoria, que no sepa cuando acaba dónde está un país, que lo tenga que buscar en el Google. Eso es instrucción, pero es un fracaso de la instrucción, porque ha habido tiempo suficiente como para ver vídeos de esos países, para saber dónde están, etcétera, etcétera, ¿no? Siempre es relativo, ¿ves? O sea, es muy importante. Depende del contexto. Fíjate lo diferente que son los países. Aquí mismo en España, no es lo mismo una clase en un colegio privado que casi no hay inmigración que un colegio público que todo es inmigración. Pero ¿cómo? Es imposible, no puedes hacer lo mismo. Claro, el idioma oficial incluso es minoría. ¿Cómo va a ser lo mismo un profesor allí que en el otro lado? O sea, hay tal variabilidad que una ley educativa no puede dar cuenta de todo eso. Es imposible. Es la preparación del profesorado. Incluso la especialización. ¿Sí? A determinados barrios a lo mejor tenían que ir profesores que por vocación quieren estar allí.
No porque les toque o porque en una lista de una oposición saque determinada ciudad. No, a lo mejor les interesa la labor social en ese barrio. Y otros están deseando salir de ese barrio y como les ha tocado allí, están amargados, amargando a sus alumnos, ¿no? Es decir, muy importante que también no solamente hay especialización en las materias, ¿no? Que haya especialización también en el tipo de alumnos a los que te quieres ir. Porque claro, llevar una clase donde hay 10 culturas diferentes, el profesor tiene que ser preparado. ¿Cómo se engañar? Tiene que ser un genio para manejar aquello. Claro, pues entonces tiene que hacer una preparación específica para esas situaciones, ¿no? Es decir, el problema es mucho más complejo. Por eso cuando se dice, yo voy a arreglar la educación, yo me río. Digo, hombre, pero si es un problema muy complejo, tranquilo, despacio. Que, primero, los horizontes, muy importante, lo que te decía antes. Un horizonte común, sí. Pues yo en ese horizonte común, lo que decía, la democratización, los derechos humanos, vamos sumando cosas. Y que hay un horizonte común. Y luego, cada uno desde donde está y con lo que puede, apunte a ese horizonte común y haga lo que pueda. Pues, Qué serios. madre mía, estamos dando muchísima, hemos dado muchísima información y no nos damos cuenta de que el tiempo también es relativo porque para mí parece que han pasado 5 minutos, pero llevamos ya Sí. casi una hora y 20, Carlos, de entrevista. Entonces, vamos a ir terminando con las últimas preguntas. Antes de que nos despidamos, pues nos comentas también, volvemos a repetir dónde pueden encontrarte, cómo pueden ponerse en contacto contigo y todas esas cosas, pero la última pregunta es ¿qué actitudes aconsejarías que fomenten a alguien que quiera convertirse en educador en esto o en profesor en estos días? Bueno, claro. Claro, depende de la persona. A ver, vamos a ver. Primero tendría que aclararse si quiere ser maestro de infantil, de primaria o de secundaria o de universidad. Claro, es muy importante porque eso es muy diferente, ¿no? Yo probablemente, yo para infantil pues no serviría, no sé cómo decirte, ¿no? Es decir, muy importante esa ubicación primero, ¿dónde quieres tú contribuir como maestro, ¿no? Luego, que la idea de educador no solamente, como decía, sí, no es solamente un aula y un colegio, son los padres, son los tíos, son los periodistas. O sea, en una democracia los periodistas tienen que educar, porque la gente no sabe lo que es una democracia. O sea, habría que haber entrevistas, qué es un comportamiento democrático, qué son los principios democráticos. O sea, todas las personas pueden educar desde donde se encuentran, sin necesidad de ser docentes, ¿no? O sea, eso es muy importante. Porque a lo mejor a una persona le encanta una cosa, pero también enseñar. Bueno, es que a lo mejor puede ejercer de educador sin ser docente en un trabajo, en múltiples sitios, ¿no? Y luego, claro, desde mi mirada, pues lo esencial sería que un educador que quiera ser un educador de corazón, debe ser capaz de ver la luz que tienen las personas, la luz propia que tienen las personas. Es de vital importancia, porque si no, solo podrá aspirar a ser un instructor. Tienes que ver la luz. Entonces, cuando tú ves la luz de ese alumno, claro, en grupo es muy difícil, pero tú hablas también con uno, separado, lo que sea, o en clase con uno, ¿no? Cuando tú miras uno a uno a los alumnos o a tu hijo, entonces tú tienes que sentir esa luz en los ojos, ¿no? Entonces, cuando tú sientes esa luz en los ojos, descubres que a lo mejor en un determinado momento esa luz en los ojos te dice, cállate, y tú te callas, y aparece un milagro. Y el alumno, el hijo, te dice algo que tú necesitabas saber. Es decir, educar desde el corazón es contar que es una labor de equipo, que el ser que hay dentro del alumno o del hijo tiene una sabiduría, y que esa sabiduría tiene que ponerse en marcha. Un educador de corazón cuenta con la sabiduría propia como educador y con la sabiduría propia del educando. Es muy importante, es un cruce de sabidurías. Bien es verdad que el educando no sabe que tiene sabiduría. Por eso uno hace el papel de maestro y el otro de alumno. Entonces, para finalizar, me gustaría decir una cosa, que no sé si explicar otras cosas, que es muy importante, sobre el concepto de sabiduría. Educar a astros con luz propia significa educar desde la sabiduría, no solamente desde el conocimiento y la instrucción, ¿no?
Entonces, es muy importante que un educador tenga presente que hay 3 tipos de sabiduría. Tiene que trabajar las 3, ¿no? Una es la sabiduría enlatada, es decir, la sabiduría de los que han escrito libros o ha sido una conferencia. Entonces, la sabiduría de los demás también me ha de servir a mí. Y entonces aprendo a través de libros, a través de charlas, a través de conferencias, de talleres, ¿no? O sea, cojo esa sabiduría y la aplico en mi vida. Y me sirve también para ayudar a mis alumnos. Perfecto. Luego hay la sabiduría de tu propia experiencia. Claro, a medida que llevas más años educando, pues vas adquiriendo una sabiduría de la experiencia. ¿Lo ves? Que si la explicas a otro, será sabiduría enlatada para ese otro. ¿Lo ves? Perfecto. Y ahora viene la sabiduría relacionada con la luz propia de cada uno. Entonces, hay una sabiduría esencial que existe dentro de nosotros, que si tú te cultivas por dentro, descubrirás que tú sabes cosas que nunca has leído y que nadie te ha explicado. ¿Qué es lo que te digo? Empiezo a hablar, empiezo a decir cosas, digo, pues esto yo ni lo había pensado. O sea, nuestro ser humano, ese ser, tiene una sabiduría que viene más allá de la existencia que estamos viviendo ahora, sin entrar en creencias, ¿no? O sea, es evidente que mi ser ha tenido otras existencias en dimensiones, lo que sea, da igual. El caso es que sabe, es un hecho que sabe cosas que yo no he aprendido de otra persona. Esa sería como la sabiduría esencial de cada ser. Entonces, claro, un educador de corazón cuenta con la sabiduría esencial de su alumno. Entonces, su alumno puede no tener sabiduría enlatada casi, no tener sabiduría de experiencia porque es joven, pero, sorpresa, tiene una sabiduría esencial. Entonces, si tú ves su luz, le ayudas a liberarla. Es como en la película Entre Maestros cuando Paul dice, es que nos apagamos las luces. Eso no se lo ha dicho nadie. Eso brota de él. ¿Lo veis? O sea, se resume todo lo que ha ocurrido en una frase. ¿Cómo es posible? Claro, porque yo iba cultivando el ambiente para que eso se produzca. Entonces, un educador de corazón tiene que cultivar estas 3 sabidurías fundamental. El instructor puede actuar con solamente las 2 primeras, pero el educador necesita también la tercera, la educación esencial. Pues eso sería mi consejo, practicar las 3 sabidurías. Importantísimo, joven. Vaya mensaje valioso para todas las personas que nos estén viendo y para aquellas que se quieran dedicar a la educación. Y sí, ¿alguna última pregunta? Sí, voy a contar un chiste. Ah, qué bien. Que para mí es súper aclarador. Y creo que un poco que también me gustaría saber la opinión de Carlos sobre el chiste, pero creo que viene un poco también a decir lo que Carlos dice, ¿no? De ver la luz propia de... Porque también nosotros a veces cuando hablamos de educar, siempre lo vemos como un acto pasivo o un acto que viene de fuera adentro, pero cuando también podemos educarnos nosotros mismos, esa autoría, ¿no? Bueno, el chiste dice así. Hay un congreso donde se reúnen, están convocados todos los maestros del mundo mundial para escoger al mejor maestro del mundo. Entonces cada uno empieza a exponer sus proezas. Entonces llega uno y dice, yo he dado clases a 5.000 alumnos al mismo tiempo y conseguí que todos repitieran. Entonces todo el mundo, bien, 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 otro. Yo he conseguido dar clases a 7.000 alumnos, todo el mundo, bien, bien. Y así uno y otro, y de pronto llega un maestro y dice, pues yo he enseñado a hablar a un oso. ¡Oh! A un oso. ¡Oh! Este sí que es el gran maestro. Venga, vamos a darle, pero nos tienes que enseñar al oso. Total, sí, le dan la medalla al mejor maestro y van a hablar con el oso y se acercan a la jaula y le dice, hola oso, y el oso se vuelve y hace, wow. Y dice, mira al maestro y dice, pero ¿no le habías enseñado tú a hablar? Y dice, sí, yo le he enseñado. Otra cosa es que él aprenda. Además, wow, ¿no? Como un perro. Bueno, algo había aprendido. Me respondía como un perro. Sí, y yo le he enseñado a hablar. Otra cosa es que él aprenda, ¿no? Sí. No, eso
Eso ocurría en esas clases numerosas, ¿no? Que tú podías enseñar, pero si se perdía el alumno y no podías atenderlo, pues... Claro, claro. Bueno, el oso al decir wow es que rugía, que no hacía nada, ¿no? Que al Sí, final no sí. hacía nada. Entonces, claro, se quedaron un poco para decir, pero vamos a ver si no hace nada. Si es un oso, tú no le habías enseñado. Y Ujú, claro, este chiste para mí es súper emblemático, es que me encanta porque siempre educamos, educamos, educamos. Pero ¿y el aprendizaje? Es la real vía de crecimiento. Cuando antes, por ejemplo, la memorización es cierto que está ahí, ¿no? Y que es necesaria, pero la memorización escogida del mm. asunto o de aquello que a mí me entusiasma. Y yo sé que tú eres también con el entusiasmo, abre ahí una definición muy bonita y le da una importancia bastante, no sé. Entonces, yo creo que quizás yo sí que sea blanco, negro o radical, ¿no? Porque también todo es necesario y tiene que llegar un momento en el que si te pierdes mucho en, en distintos puntos variables, ¿no? Pues no puedes llegar a tener una opinión, una oposición frente a algo, ¿no? Bueno, Pero sí que veo. Sí, yo sí, dime. he conocido a profesores de universidad, cuando no, que no miraban a los alumnos, seguían explicando y todos los habíamos perdido, claro. Pero es que él se iba de clase sin haberse enterado. Eso es así. Y claro, él soltaba su rollo y no evaluaba si se enteraba alguien ni... O sea, claro, eso existe, ¿no? Sí, sí, sí. Es triste por él, ¿no? Porque claro, luego cada uno nos apañamos, buscamos apuntes de otro grupo o libros, ¿no? Porque claro, es imposible seguir un tostón aquello y no paraba, claro, no paras, si no miras, no paras, pues una hora hablando, es terrible, ¿no? Sí, sí, o sea que lo que es un chiste también existe como realidad, ¿eh? Todavía en algunos profesores así, sobre todo de universidad, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Pero bueno, sí, Mm. sí. Y también existen humanos que os pasará muchas veces en las familias, que hay uno que habla todo el rato, ¿no? No sé, siempre en algún grupo que no deja hablar a nadie y habla todo el rato y al final casi le da igual que le escuches o no. Él sigue hablando y no se entera de que nadie lo sigue. Porque claro, son Pero sí, personas que como maestros no servirían, porque como educador, un educador tiene que sí, ver si el alumno está perdido, dónde están sus ojos, dónde está su atención, ¿no? Y parar y mirarlo, porque, claro, también como padres existen, padres que dan un sermón cada día, el sermón no le sirve para nada, pero es que su hijo no está escuchando el sermón, se ha hecho inmune, ¿no? O sea, que el chiste es también una realidad, podríamos decir, que pretenden sí. enseñar, pero como no tienen en cuenta al educando, pues es como si hablasen a la pared, efectivamente, Claro. no sirve de nada. Que bueno, Mm. pues ahora sí ha llegado el momento de Carlos, ¿dónde puede encontrarte la gente que quiera saber más de ti? Bueno, que no busquen Carlos ¿Cómo? González porque somos muchos. Simplemente pongan en Google Educar Empoderando o en la inteligencia artificial me divierto mucho. Pongo Educar Empoderando y sale cada cosa que digo, es increíble. Haber sacado esto, ¿no? Pero con poner Educar Empoderando en cualquier red social, lo que sea, o encontrarán el blog o mi canal YouTube, bueno, tengo un blog que se llama Educar Empoderando, además, ¿no? De la formación. O sea que con eso, Educar Empoderando separado, Educar Empoderando, ya está. Empoderando, que no sé si Miguel lo has dicho de una forma diferente. Me ha parecido, cuando has Sí, presentado, no has dicho empoderando, has dicho otra cosa, digo, es Ah, curioso. ha sí. dicho empoderando. Exacto, Empo- empoderando, sí señora, sí Ah, señora, sí. He dicho sí, empoderarnos. Vale, pues empoderando, corregimos, corregimos, educar, sí, empoderando. empoderar. Claro, para mí educar y empoderar es una misma cosa, porque es liberarte de las ataduras, ¿no? Educar de empoderar, empoderar. Empoderar es un término que parece que crearon los americanos en la empresa y que luego ha pasado a la educación. A mí me gustó y digo, qué mejor que empoderar a los alumnos, ¿no? O empoderar a un hijo, para Sí, que el hijo llegue donde tú no has llegado. Para mí eso es la clave, o el alumno, ¿no? sí. Eso sería... Pues genial. Y si podéis ver el documental Entre Maestros, pues Sí, por también favor. lo recomendamos que paséis y le echéis un vistazo porque no tiene unos mensajes y unas enseñanzas muy valiosas. Y si tenéis hijos adolescentes, con los hijos adolescentes, porque puede abrir ahí un campo de conversación
importante, de empatía. La verdad es que ese documental, eso sí que educa. Hombre, el documental tiene la gracia de que como es corto es ameno. O sea, yo hice muchos pases en muchos sitios y en general gustó, a algunos no les gustó, pero nadie se aburrió. Eso sí te lo puedo... Nadie se aburrió porque el montaje que ha hecho el director pues, ha quedado como algo ameno. O sea, que yo garantizo a quien vea Entre Maestros en YouTube, no sé si le gustará o no, si estará de acuerdo o no, pero yo le garantizo que no se va a aburrir. Eso seguro. Qué bien. Pues ahora sí es el momento de despedirnos, Carlos. Nosotros, yo creo que ya lo hiciste la otra vez, pero como siempre es bonito, vamos a volver a poner musiquita para que tú des un mensaje a la humanidad, para que lances un mensaje a la gente que nos está viendo y a la gente que nos verá y dejes ya la pincelada final con lo que tú creas más importante para cada uno. Yo te doy las gracias por volver a acompañarnos porque es un placer y me parece súper nutritivo escucharte. Así que mi más sincero agradecimiento por compartir con nosotros, Carlos. Gracias a vosotros por esta oportunidad. Gracias, muchas gracias. Pues sí, yo nos salimos. Y muchas gracias también, Miguel Ángel, a las personas que han estado ahí. Claro, Ana María también, que dice que vio el documental y que no se rinde verlo con su hijo. A todas las personas que no han visto, que nos acompañan y nos acompañarán. Pues nada, no te salgas de la herramienta cuando te despidas, que pongo un vídeo final y ya nos despedimos nosotros dentro de unos minutitos. De acuerdo, muy bien. Un abrazo, Carlos. Un abrazo a los dos. Bueno, solo ante el peligro. He pensado en una cosa. Cuando vemos la actualidad y tenemos ideas negativas sobre el futuro de la humanidad, un lujo que no se puede permitir un educador, sea padre o docente, es perder la esperanza en la humanidad. Si no tienes esperanza en la humanidad, no eduques. Tener esperanza en la humanidad es la clave, es la esencia de todo educador. Vengan de donde vengan, sean cuales sean sus ideas. Cuando juzgamos lo mal que va el mundo, cuando nos preocupa, tenemos que tener en cuenta que lo estamos juzgando con muy pocos datos. 8.000 millones de personas dan para tener muchísimos datos. Hay una imagen, una metáfora que a mí me gusta mucho, que es cuando éramos pequeños, había unos puntos en el papel, los vendían, ¿no? Las librerías, había una serie de puntos numerados. Cada punto tenía un número, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, los niños que estaban aprendiendo los números unían en orden esos números y aparecía el dibujo de algo, un patito, por ejemplo, y luego lo coloreaban. Y claro, fijaos, ahí tenemos un ejemplo de instrucción. ¿Cómo puede ser la instrucción amena? Se cogen unos puntos en los que no ves ninguna figura, pero si tú tienes el conocimiento del orden en que valen los números, ¡oh, magia! Resulta que aparece un patito. Una forma de aprender lúdica y divertida. Bueno, pues lo que ocurre en el mundo es un conjunto de puntos. Muchos puntos. Y lo que vemos en los telediarios, lo que conocemos, son muy poquitos puntos. Y cuando queremos interpretar el mundo, siempre tenemos ideas preconcebidas, prejuicios, tenemos como un algoritmo en nuestra mente que nos dice qué puntos tenemos que ir uniendo. Si tenemos una visión pesimista del mundo, nos saldrá un dibujo pesimista del mundo. No están todos los puntos de lo que es la humanidad y de lo que está ocurriendo, pero nuestro algoritmo nos ha propuesto lo peor de la humanidad o un futuro negro. Llega un optimista y tiene un algoritmo diferente y une diferentes puntos. Y ahora le sale un futuro agradable de la humanidad. ¿Cuál es la experiencia de esto de unir los puntos de la información? Que nunca tenemos toda la información. Por lo tanto, nunca podemos concluir que la humanidad es un desastre o que no tenga futuro. También nunca podemos concluir que todo es maravilloso. Pero sí tenemos que ser conscientes que siempre cogemos solamente unos cuantos puntos
y de la predisposición de que salgamos, de nuestros algoritmos, de nuestra forma de ver el mundo, uniremos unos puntos y no uniremos otros. Y obtendremos un patito feo o un patito lindo. Cuidado con la manipulación de nuestra mente. El mundo es muy complejo. Nuestro concepto de él depende de creencias, presupuestos, prejuicios, y siempre encontraremos la información, uniremos los puntos que nos den la razón. Pero la verdad es que nunca tenemos todos los puntos. Por eso merece la pena tener esperanza, porque la esperanza significa que siempre podemos unir los puntos de la humanidad para encontrar lo mejor y lo más bello de esa humanidad. Gracias por vuestra atención. Que lea uno, por favor. Buenas noches. ¿Noches? Sí, noches. ¿A que no os esperabais algo así? Te has situado en la duda. Yo no sé. Filusión. Hemos creado una nueva palabra. Este tío está como una cabra. Todo esto me parece como súper surreal. Yo pensaba que haríamos clases normales. ¿Tienes ganas de dar matemáticas? Pues No. este se llama el número de oro. ¿Eh? La proporción Proporción áurea. áurea, el código da Vinci, esto- toda la esto- película. Esto es 82. Sí. Te lo juro. Pues por la mañana soy más bajito, tío. Mira, loco. No has resuelto esto. ¿Y tu espíritu científico? Esto es basura. ¿Tienes algo contra la basura? Qué chula es la llavera, tío. Oye, me estás tocando los cojones. Te has vuelto a tu antiguo personaje. El profe te ha dicho algo que no te gustaba y... ¿En qué clase no empezó con Hemos él? esperado, los que estaban Esa es se la han cuestión. esperado La que cuestión es llegara. esa. ¿Esto es un desafío? No es un desafío. A ver quién la dice más gorda. Nosotros estamos opinando. Un hombre que se dé un abrazo conmigo. ¿Tú? No soltéis, ¿eh? Es un juego entre el maestro y alumno que al final dices quién es el maestro y quién es el alumno. Sé perfectamente que no es esa la respuesta, pero creo que es la respuesta que necesitaba.